Hola a todos, muchas gracias por participar en este webinar sobre el nuevo Syncro 4D. Soy Miguel Villamor de AECON, empresa partner de Bentley Systems para Syncro en España. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de Syncro Pro. Algunos de ustedes seguramente lo conocen, incluso pueden ser usuarios, pero para los que no lo conozcan quería hacer una breve introducción, para luego hablar más en detalle de la nueva configuración Syncro 4D. Syncro Pro es un programa de planificación, es lo primero que quería remarcar. Es un programa que integra, por un lado, un sistema de planificación, como puede ser un Microsoft Project o un Oracle Primavera, con los modelos BIM, que pueden llegar de muy diversas plataformas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos importar y exportar planificaciones a Oracle Primavera, a Microsoft Project, también llevarnos planificaciones desde Presto y, por supuesto, tenemos un sistema de intercambio de archivos con Excel, no solamente para importar datos externos, sino también para poder realizar, si nos interesan determinadas tareas como con las personas que están habituadas a trabajar con Excel, poder analizar datos y devolvérselos a Syncro. Y por otro lado, dentro de Syncro Pro tenemos un sistema de importación bien a través de archivos nativos o de formatos de intercambio, como puede ser el formato IFC, o bien a través de plugins de conexión, por ejemplo, como tenemos con Revit o con Navisworks. Y no solamente con sistemas de modelado y diseño de construcción estándar, por decirlo así, sino también con otros tipos de software, por ejemplo, de diseño mecánico, diseño industrial, como podemos ver aquí a la derecha, por ejemplo, para plantas industriales. Y también con sistemas genéricos de modelado, como puede ser SketchUp, Rhino y otros sistemas, incluso también el formato estándar PDF 3D. El objetivo no es solo hacer una simple visualización del modelo mediante un enlace entre la planificación, entre el GAN, vamos a decirlo así, y ese modelo, sino optimizarlo. Es decir, el sistema es un sistema, como he dicho antes, un sistema completo de planificación. Podemos planificar directamente desde cero a partir del modelo. No tenemos por qué importar una planificación hecha en proyecto en Primavera. Lo que nos va a permitir aquí también es poder analizar diferentes escenarios, comparar, por ejemplo, también, si guardamos una línea base, la planificación actual con respecto a la línea base o el estado de la obra con respecto a esa línea base y poder optimizar. O sea, el resultado de esa simulación, el objetivo es esa optimización, gracias a esa comparación de escenarios. Por ejemplo, con una distinta distribución de recursos o un número de recursos diferentes. Aquí estamos viendo algunos ejemplos en esta introducción de lo que es Syncro Pro. Aquí tenemos otro tipo de proyecto. Es aplicable Syncro a cualquier tipo de proyecto. No está orientado específicamente ni a edificios, ni a obra civil, ni a industrial. Es un sistema genérico como puede ser también el propio proyecto o Primavera, ¿no? Nos va a permitir, como digo, estudiar esas diferentes alternativas para conseguir la solución óptima de nuestro enfoque constructivo. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. También nos va a servir, por supuesto, como veremos luego, para visualización. En este caso lo estamos viendo. Aquí, este es el proyecto de la portada del webinar. Esto está renderizado con iRay, que es el módulo de render que ahora está incluido de serie en Syncro 4D, con una calidad, como se puede ver, muy alta. Quien está interesado en la visualización tiene también aquí una herramienta fantástica. Aquí tenemos, por ejemplo, esa visualización en un PDF en distintas páginas donde tenemos diferentes vistas y también el Gantt para llevar un control, en este caso, por ejemplo, semanal del estado de las obras. Nos va a servir para planificar y gestionar todos los recursos, no solamente los recursos clásicos de un sistema de planificación, vamos a llamar 2D, que son material, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares, sino también
el espacio. El espacio es el cuarto recurso. Lo dicho, material, mano de obra, equipamiento y el espacio. O sea, aquí tenemos un sistema basado en modelos que nos va a permitir también, sabemos que una tarea está ocupando un espacio y por lo tanto podemos identificar también conflictos espaciotemporales, no solamente porque haya elementos que tengamos que montar, que tengamos que instalar y haya conflictos en el proceso de instalación, sino también el espacio ocupado por las tareas. Esto es algo que podría resolverse con gráficos 2D tipo espacio-tiempo, pero cuando estamos trabajando con modelos y podemos gestionar el espacio, realmente directamente el propio modelo y ese propio espacio nos va a permitir detectar esos conflictos espaciotemporales de una forma muchísimo más fácil y más gráfica, mucho más visual. Por ejemplo, estamos hablando de un sistema CPM, un sistema Synchro, un sistema de planificación basado en el método del camino crítico. Y uno de los aspectos interesantes de esa integración de los modelos y la planificación es poder visualizar sobre nuestro modelo el camino crítico, de forma que sabemos dónde podemos actuar, dónde podemos intentar mejorar ese proceso, reducir esos tiempos para el camino crítico irá moviéndose, irá desplazándose a otras tareas y podemos ir optimizando el proceso de construcción. Esa visualización realmente es muy, muy interesante. También hemos dicho antes que tenemos una conexión, por ejemplo, con Presto, podemos importar los presupuestos de un sistema como Presto. Podemos, incluso en el caso de Presto, por hacer el comentario, podríamos organizar, Presto lo permite, reorganizar el presupuesto en función de los códigos de actividad y la zonificación que tengamos en nuestra planificación. Por lo tanto, podemos rehacer ese presupuesto en base a nuestras tareas, con lo cual podemos incorporar el presupuesto de cada una de las tareas. A partir de aquí, trabajar con ellas y optimizarlas dentro de Synchro. Y luego, en fase de ejecución, podemos llevar también los costes reales, bien de muchas maneras, bien porque estamos asignando costes a los recursos o bien porque estamos asignando costes a las tareas, tanto fijos como variables. Podemos monitorizar esos costes, analizar el valor ganado dentro del propio sistema. Otro aspecto importante es que estamos hablando de esa integración del modelo en la planificación, incluyendo lo que es la planificación de la seguridad y salud. No es lo mismo tener un proyecto en el que tengamos nuestro proyecto de seguridad y salud, donde tengamos planos, memorias, que tenerlo integrado con la planificación, de forma que cambios en la planificación van a suponer, por un lado, pues esos cambios en la implementación de esos sistemas, pero también nos va a servir para controlar, chequear que los sistemas están cuando tienen que estar. Eso es lo que nos va a permitir esa integración de esos modelos con la planificación. Podemos incluir, como estamos viendo aquí, cualquier tipo de elemento 3D, señales, algo que nos sirva para este control. Nos va a servir también, estamos hablando de Synchro Pro, o sea, esto es lo que ya existe, prácticamente toda la funcionalidad de esta parte ya es anterior a esta nueva versión de Synchro Pro. Ahora hablaremos después de la nueva configuración Synchro 4D. Synchro Pro nos permitía ya también antes, llevar un control de ejecución. Tampoco es lo mismo tener informes de este tipo, informes con tablas, con gráficos, poder añadir alguna foto, que aquí no se ve muy bien en esta imagen, al hecho de que podamos incluir también imágenes directamente del modelo digital en el cual podamos comparar lo que estaba planificado con lo que realmente llevamos ejecutado. Esto es una estación de metro de Crossrail en Londres y aquí puede apreciarse ese cambio. Ese cambio lo veremos después, más tarde, con el nuevo SynchroField. Antes lo hacíamos con otro sistema, SynchroSight, esto evolucionando y nos permite ir marcando sobre nuestro modelo el estado de esos recursos para poder sincronizarlo con la base de datos del proyecto. Veremos que esto ha cambiado. Aquí estábamos utilizando Sight y un sistema anterior, SWP, que ha sido sustituido por SynchroControl, que está bastante más, muchísimo más avanzado. El concepto es el mismo, es decir, poder trabajar directamente en la nube con nuestro proyecto. A partir de aquí podemos hacer muchas más cosas porque tenemos una base de datos de la cual podemos extraer información, poder conectarla, por ejemplo, con un sistema de Business Intelligence como Power BI y poder obtener gráficos, conocer el estado de la obra por cualquier parámetro, por cualquier filtro que podamos haber aplicado dentro de Synchro.
y, por supuesto, también visualizar. O sea, es decir, podemos establecer una metodología en la cual, pues, por ejemplo, cada semana, cada 15 días, cada mes, podamos realizar un informe incluyendo una visualización gráfica de alta calidad para explicar el estado de las obras. Bueno, hecha esa ya introducción a lo que es y ya era SyncroPro, vamos a hablar de la nueva configuración Syncro 4D, que incluye no solo nueva funcionalidad, sino nuevas aplicaciones, para convertirlo, como decimos, en un entorno de construcción digital integrado que está basado en la infraestructura Digital Twins de Bentley. Vamos a ir viéndolo. Bueno, aquí podemos resumir lo que era Syncro, lo que era SyncroPro y lo que era ese Syncro 4D. Syncro 4D incluye, además de lo que era SyncroPro, que ahora la configuración que va dentro de Syncro 4D es Syncro 4D Pro, que es una configuración especial, incluye dos nuevas herramientas, que son Syncro Control y Syncro Field, y dentro del propio Syncro 4D Pro incluimos también otra herramienta que se denomina Syncro Modeler. Syncro Control, un sistema de gestión de proyectos que se integra con Syncro Pro, y Syncro Field, un entorno para trabajo en obra directamente con dispositivos móviles, que tenemos acceso a toda la información de gestión de los proyectos, pero también a la información de los modelos que están gestionados con SyncroPro. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Syncro Modeler es una nueva herramienta que está incluido dentro de SyncroPro que nos permite preparar el modelo para la fase de construcción. ¿Preparar en qué? Pues preparar, por ejemplo, en una subdivisión. O sea, nos podemos encontrar modelos que no están correctamente subdivididos cara a la construcción, o sencillamente porque nosotros a la hora de planificar, pues decidimos que, por ejemplo, una losa la vamos a dividir en varias partes, no hay ninguna junta de dilatación, pero queremos dividirla y podemos hacerlo directamente con Syncro Modeler, o por ejemplo, en una obra lineal queremos hacer una subdivisión por tramos y el modelo original no está subdividido de esa manera, pero nosotros podemos hacerlo directamente con Syncro Modeler. Y mantenemos otras dos herramientas que son Syncro Scheduler, que es una herramienta de planificación tipo Proyecto Primavera, que es gratuita, no incluye modelos, pero es compatible con SyncroPro, y OpenViewer, que es un visualizador que permite también obtener informes y que en este caso sí podemos acceder a la misma base de datos y además visualizar el modelo. ¿Cuál es el cambio importante, el cambio más importante? Bueno, pues el cambio más importante para nosotros es la utilización dentro de Syncro del concepto iTwin de Bentley, de gemelo digital. Quería destacar algo importante, la diferencia entre un modelo de construcción y un modelo de proyecto. Los modelos de proyecto, normalmente cuando tenemos un parámetro, aparte de la geometría, cualquier objeto que tengamos dentro de ese proyecto, que forme parte de ese proyecto, le podemos añadir una serie de parámetros. Esos parámetros podrán cambiar entre diferentes versiones, pero el proyecto finalizado tiene un valor fijo. Un valor fijo que es el que vamos a utilizar en fase de construcción y probablemente en fase de operación y mantenimiento. Las bases de datos de construcción tienen que tener una funcionalidad adicional que no está normalmente en las bases de datos de proyecto. Es que la información es dinámica. O sea, necesitamos conocer el histórico y conocer el estado actual, que puede ser distinto del que tenía ese objeto hace una semana y puede ser distinto del que tendrá dentro de una semana o dentro de 10 días. Como ejemplo, un pilar puede estar en diferente estado, puede estar armado, encofrado, hormigonado, y yo puedo necesitar conocer ese estado. Eso sería también asimilable a lo que sería una base de datos de operación y mantenimiento. O sea, la información es dinámica. Bueno, pues por una parte necesitamos eso. En este caso estamos utilizando el hub de modelos digitales, de gemelos digitales de Bentley, que nos permite, con los servicios que están incluidos, nos permiten llevarnos directamente modelos que están realizados con distintos sistemas de modelado, BIM o CAD también, o modelador genérico, directamente convertirlos en ese
iTwin, en ese iModel, el formato iModel de Bentley. Podemos seguir utilizando el sistema anterior, el sistema de utilizar los plugins desde, por ejemplo, Revit o desde otros sistemas, pero en este caso podemos directamente convertirlos a ese formato a través del servicio de esta nube de Bentley. De forma que podamos tener diferentes accesos desde los diferentes roles o perfiles tanto de nuestra empresa como de otras empresas en las que podemos trabajar tanto en la fase de proyecto como en la fase de construcción. Hay muchísimos formatos que están soportados por el sistema, además de los formatos de intercambio estándar, como puede ser el propio IFC u otros sistemas estándar, ¿no? Como digo, no solamente del mundo de proyectos de arquitectura, sino también, por ejemplo, de topografía, como puede ser el Land XML, otros formatos de diseño mecánico. Además, tenemos la posibilidad de directamente convertir tanto formatos del software desarrollado por Bentley como formatos de software desarrollado por otras empresas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, aquí vemos el caso también de Revit, por supuesto, Civil 3D, podemos directamente llevárnoslo, convertirlo automáticamente a un e-model y poderlo sincronizar. Tenemos un servicio de sincronización, tanto de las aplicaciones de Bentley como de otras empresas. Podemos subirlas a ese hub y podemos sincronizar la información. Esa es la gran diferencia de trabajo con respecto al sistema anterior. Disponemos de una nube donde podemos tener almacenados todos nuestros proyectos y toda nuestra información y podemos conectarnos con ella, bien, como hemos dicho, con este sistema de sincronización o bien con otros servicios. Por ejemplo, veremos que SyncroControl está conectándose a través de una aplicación web, se está conectando también a esa base de datos. E incluso las aplicaciones de movilidad, como puede ser Syncrofill, o incluso la posibilidad de desarrollar nosotros nuestras propias aplicaciones o aplicaciones simplemente que pueden ser para leer esa base de datos y modificar la información o extraerla. Esto es un gran avance en esa transparencia, porque esa base de datos además está documentada y este sistema también para poder, si quisiésemos, poder desarrollar, como digo, esas aplicaciones. Esas aplicaciones están sincronizadas, o sea que podemos sincronizar la información y por lo tanto ya en las aplicaciones que estamos explicando en este webinar, aquí podemos conectarnos directamente desde varias ubicaciones, distintos usuarios de Syncro 4D Pro, la aplicación de escritorio, o sea, la equivalente al Syncro Pro anterior, podemos estar trabajando en tiempo real directamente sobre el mismo proyecto. Pero SyncroControl, que está leyendo también la base de datos, tiene una actualización en tiempo casi real, ¿no? Exactamente igual que la toma de datos que hacemos en obra con Syncrofill. Lo vamos a ir detallando posteriormente. Los cambios que hacemos de estado en una tableta o en un teléfono se sincronizan con esa base de datos y en muy poco tiempo tenemos esa información también accesible directamente tanto en nuestro SyncroControl como en nuestro Syncro 4D o SyncroScheduler o Syncro OpenViewer. Y entrando ya a explicar la nueva configuración Syncro 4D, vamos a empezar hablando de la colaboración en la nube, cómo se configura este flujo de trabajo. Lo primero sería crear el proyecto. Podemos geolocalizarlo, marcar el solar, el entorno, como estamos viendo aquí. Podemos utilizar ya una plantilla o convertir en plantilla ya un proyecto anterior que tuviésemos, asignar una imagen. Y aquí tenemos acceso a nuestras tareas, como veremos posteriormente. Lo siguiente sería crear esos usuarios. Podemos también asignar perfiles. Los roles. Definir también la seguridad, a que vamos a poder tener acceso, que vamos a poder simplemente leer o que podemos editar. Y aquí estaríamos asignando a esos usuarios esos perfiles. A cada perfil
le damos unos permisos distintos si lo necesitamos. Podemos directamente, aquí estamos cargando modelos de Revit en este caso, y estamos creando iModels o iModels. Configuramos la conexión, qué permisos vamos a dar. Estos son los archivos que vamos a convertir en iModels. Definimos cómo van a ser las actualizaciones, si son automáticas. Este es el proceso completo. El sistema realiza esa conversión y a partir de ese momento ya tenemos acceso, descargamos en el modelo, lo podemos visualizar. Hemos marcado la ubicación, podemos visualizarlo con los mapas de Microsoft. Este sería el Synchro Modeler, aquí es lo que hemos dicho antes, podemos no solamente subdividir, sino que además al subdividir el sistema va a mantener la medición de los objetos, o sea que no vamos a perder los parámetros de volumen, por ejemplo, de forma que nos pueda servir posteriormente en nuestra planificación conocer ese dato. El sistema mide el objeto subdividido, por lo tanto, aunque no venga el parámetro, ese parámetro lo vamos a mantener después en planificación. Aquí tenemos actualizado el modelo con esos cambios que hemos hecho. Y ya podemos abrir en Synchro Pro, podemos abrir ese modelo que viene ya de esa nube. Ya no lo estamos leyendo de nuestra red local, nuestro ordenador, sino que estamos directamente leyéndolo desde esa nube. En este caso veis que está subdividido. Y a la derecha mantenemos, aquí a la derecha estamos viendo esos parámetros del objeto original. Esos cambios están disponibles para todos los usuarios en tiempo real, todos los que estén conectados a ese proyecto. Ahí están las transacciones. Cualquier cambio que hagamos, los demás usuarios que estén conectados al mismo proyecto con Synchro Pro, con Synchro 4D Pro, reciben esos cambios en tiempo real. Aquí ya podríamos planificar, enganchar con la planificación existente. Y esa planificación que estamos haciendo se sincroniza. Ahí tenemos las distintas transacciones. Ahí tenemos nuestra planificación. Ahí estamos viendo la secuencia 4D que hemos hecho en Synchro 4D Pro. Aquí estamos viendo dos usuarios trabajando simultáneamente. Podemos tener una configuración de vista completamente distinta. Cada uno trabajar con sus menús, con su configuración de ventanas, con uno, dos monitores, con tres, con los que uno quiera. Sin embargo, toda la información, o sea, todos los cambios que hagamos, aquí vamos a ver un cambio con un cambio de fecha. Diferentes filtros, podemos tener, como digo, diferentes visualizaciones en un usuario y otro están trabajando independientes en dos ubicaciones distintas. Puede ser el mismo edificio en dos ciudades diferentes. Y aquí simplemente estamos cambiando una fecha y esa fecha instantáneamente está cambiada en el otro usuario. Bien. Aquí estamos de nuevo en Synchro Control, en la aplicación web. Esto es una aplicación web, directamente nos identificamos con nuestro usuario y contraseña y aquí tenemos nuestros modelos. Podemos visualizarlo. Movernos por el árbol, activar y desactivar partes de ese árbol. Activar esos mapas de Microsoft. Y visualizar la planificación que teníamos en Synchro 4D Pro. Ahí la tenemos. Podemos meter cajas de sección para analizar el edificio o la infraestructura que sea por dentro, por fuera, como queramos. Y también asignar incidencias.
o consultas, que están localizadas en el espacio y en el tiempo. Esa es una gran diferencia. O sea, podemos ir a una fecha y ver cuáles son las incidencias que estaban abiertas en aquel momento. Podemos añadir nuevas incidencias, nuevas consultas. Estos formularios, lo veremos después, son totalmente personalizables, de un modo gráfico, como si fuese un editor HTML4, de una forma similar. Y ahí tenemos esa incidencia que la estamos ubicando no solo en el espacio asignado a un modelo, sino también, como digo, en el tiempo. Es un sistema completo de gestión. Estamos asignando, como digo, a personas o a grupos de personas, a roles, o sea, a los perfiles que habíamos creado antes en este mismo sincrocontrol. Aquí lo estamos viendo a pantalla completa. Esto es una aplicación web, sincrocontrol, pero tenemos acceso a toda esa información que tenemos en la base de datos que ha sido generada por Syncro 4D Pro, incluyendo, como estamos viendo, esa planificación. Podemos consultar cualquier tarea, tocarla, señalarla, ver sus fechas, su estado, esto que estamos viendo abajo. Incluso, pues, definir un intervalo. Quiero ver lo que se ha ejecutado, lo que está previsto ejecutarse entre tal fecha y tal fecha. Lo estamos viendo dentro de esa aplicación web. Y tenemos acceso también desde OpenViewer, que es una aplicación gratuita, a esa misma. Y vemos que ahora ya tenemos acceso también a los proyectos que están en sincrocontrol. Tenemos dos tipos de proyectos, los proyectos estos que aparecen como privado, que son los proyectos que están en mi ordenador, en mi red local, y estos otros proyectos que son los que hemos dado de alta en sincrocontrol y que estamos trabajando sobre ellos también con la misma aplicación de escritorio, pero que podemos acceder a ellos también, como hemos visto, desde sincrocontrol. Este es otro tipo de proyecto en sincrocontrol. Aquí estamos viendo también esa secuencia de construcción, vemos las fechas en esa barra que estamos deslizando. Aquí estamos cargando también la planificación, la tenemos abajo. Y vemos que tenemos no solamente el nombre de la tarea, el código, fecha de inicio, fecha final, duración, en la derecha de cualquier tarea que seleccionamos, lo que comentaba antes. Tenemos toda la información. Estado, fechas. Y bueno, para entender mejor el uso de lo que veremos después, SyncroField, vamos a explicar lo que son los estados de recurso dentro de Syncro Pro. Bueno, podemos tener no solamente el avance de tareas, que es lo habitual en un sistema de planificación, sino que en Syncro podemos crear esto que se llama estados de recurso, que es, aunque no tuviésemos el desglose, por ejemplo, en una estructura de hormigón no tuviésemos el desglose de, por ejemplo, armado, encofrado, hormigorado, nosotros podemos tener esa información. Podemos crear una lista de estados en diferentes categorías, por ejemplo, una categoría para control de ejecución, una categoría para control de calidad. Dentro de control de ejecución, crear diferentes listas de estados para, por ejemplo, el hormigón, el acero u otros tipos de material. Aquí tenemos esas diferentes listas y podemos asignar esa lista de estados a un conjunto de selección que hayamos hecho. Y esto, aquí estamos viendo en diferentes ventanas, diferentes estados, nos lo podemos llevar a una tableta, a un teléfono, y con SyncroField alimentar esa información. Tendremos, aquí abajo tenemos los diferentes estados que hemos definido nosotros previamente. Podemos seleccionar uno o varios objetos, varios recursos de material y poder marcar su estado. Como veis, aquí podría tener diferentes categorías o dentro aunque tenga el mismo nombre, son diferentes listas. Esta información, aquí la tenemos arriba, podemos saber cuántos son los elementos que hemos seleccionado, cuántos elementos hemos modificado para posteriormente directamente sincronizar esa información, como vimos en el vídeo anterior del antiguo SyncroSite, y ahora de una manera muchísimo más ágil podemos hacer esa toma de datos en campo, en obra, y aquí vemos lo del tema de la sincronización.
Una vez que el sistema se sincroniza, tendremos esa información también en nuestra base de datos. El sistema de selección, ahí tenemos nuestras tareas. Podemos seleccionar otra tarea distinta, ver cuáles son los recursos que están asignados y poder cambiar ese estado. Aquí tenemos esos cambios. Eso es en la parte que habíamos estado trabajando dentro del nuevo SyncroField. Se ha sincronizado con la base de datos y nosotros directamente desde nuestra aplicación de escritorio tenemos la información. El sistema nos permite incluso marcar automáticamente el avance de tarea a partir, aquí lo tenemos, a partir del estado de esos recursos. Podemos darle un peso, un valor, un porcentaje a cada uno de esos estados para que automáticamente nos marque el avance. Aquí vemos otro tipo de proyecto para que se vea que es exactamente igual en edificación que en obra civil. Y aquí tenemos esa misma herramienta de subdivisión que nos va a permitir preparar ese modelo para la fase de construcción, según como tengamos previsto organizar esa obra. También podemos asignar unidades de obra, unidades de coste, para que nos aparezca ese parámetro también y podamos filtrar posteriormente también nuestro sistema de planificación. Esto es SyncroModeler. Una aplicación nueva incluida ahora en Syncro 4D Pro. Bueno, seguimos avanzando. Y vamos a ver ese proceso que estamos contando. Abrimos el proyecto que habíamos definido en SyncroControl. Habíamos subido ese modelo, esos modelos los habíamos convertido en iModels. Habíamos hecho esa sincronización y aquí vamos a ver los pasos de preparación. Digo, para los que ya estáis trabajando con Syncro sobre todo, o habéis tenido alguna experiencia con Syncro, conozcáis esta nueva funcionalidad. Estamos leyendo un proyecto de SEHAP, un proyecto SyncroControl. Activamos el modelo. Este es el que vimos anteriormente también en SyncroControl, el mismo ejemplo. Creamos usuarios que tendremos que darlo de alta para identificarlos con el correo electrónico, que es el mismo correo electrónico que hemos dado de alta como usuario en SyncroControl. O sea, en SyncroControl hemos creado unos usuarios y aquí lo que hacemos es dar de alta también en el proyecto como recursos de recurso humano, recurso de mano de obra, y ese email es el que nos está identificando. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que vamos a hacer es facilitar, es muchísimo más sencillo que antes, no necesitamos ningún filtro ni nada de nada. Lo que hacemos es crear grupos de recursos. Decimos, bueno, pues es un conjunto de recursos, le damos un nombre a ese conjunto, que es, por ejemplo, lo que vamos a querer que se revise en un momento determinado. Le damos un nombre a ese conjunto de recursos que pueden ser bien seleccionados manualmente o puede ser un filtro. Los filtros que tiene Syncro, por cualquier cosa podemos filtrar. Y podemos hacer filtro de filtro de filtro, lo que necesitemos en cada caso. Bueno, pues una vez creados esos grupos, que es agrupar por lotes, como queramos, agrupar la información tal como va a ser gestionada también en esa revisión o ese trabajo de campo de marcar los cambios de estado que ha tenido esos recursos. Aquí hemos establecido antes esos estados de recursos, tal como hemos visto en el vídeo anterior. Bien. Vamos a los grupos y aquí podemos asignar un perfil. Aquí estamos protegiendo la seguridad, o sea, podemos permitir que solo determinadas personas puedan, en obra, en una tableta, acceder a esa parte del proyecto. Lo hacemos directamente desde aquí. Estamos asignando ese trabajo de campo. Ahí están todos los grupos y a la derecha estamos viendo las personas que tienen acceso a todos los grupos. Podemos tener organizada toda la obra, todo el proyecto, organizado por tantos grupos como queramos. Bueno, eso ya se ha sincronizado con la base de datos. Esa información ya la tiene SyncroControl. Lo vemos ahí.
está sincronizado con el iModel. Y si ahora abrimos el proyecto en Syncrofill, podemos actualizar el modelo. Ha habido cambios. El sistema nos advierte que ha habido cambios. No hay que hacer más que esto. Es bastante rápido. Y aquí tenemos las tareas con esos recursos que antes habíamos definido. Si tocamos ese lápiz, podemos seleccionar los periodos en los que estamos buscando esas tareas, todas o en un periodo determinado. Y aquí estaríamos cargando esos recursos. Abajo tenemos los diferentes estados que hemos definido. Seleccionamos los recursos a los que queremos modificar ese estado. Y simplemente aplicamos ese nuevo estado y tenemos 9 elementos a sincronizar. Podemos seleccionar otra tarea y así vamos directamente en campo actualizando la información. Aquí lo estamos haciendo con una tableta, pero lo podemos hacer también con un teléfono. Se produce esa sincronización. Ahí tenemos esos cambios de estado. Y aquí podríamos ver ya directamente sobre nuestro modelo en Syncro 4D Pro. Estamos viendo los cambios que hemos hecho directamente en obra de esos estados. Y ahí lo tenemos a la derecha, directamente. Tenemos esos cambios. Cuándo se han producido y el modelo actualizado. Y como dije antes, además, podríamos marcar un avance también automáticamente a partir de esos cambios de estado. Por lo tanto, tenemos un sistema integrado, no solamente un sistema de planificación, sino integrado con la obra. Bueno, ya hemos visto una parte de SyncroControl, pero es bastante más. SyncroControl es un sistema completo de gestión del proyecto. Aquí tenemos el interface. Aquí tenemos los distintos proyectos en los que estamos trabajando y como hemos comentado antes, pues tenemos toda nuestra actividad, nuestras tareas, los documentos. Podemos acceder a todos los planos, todas las versiones. Tenemos un comparativo de versiones de planos. Podemos añadir anotaciones, incidencias directamente sobre ese plano, rellenarlas, asignarlas, añadir más información, integrándolo dentro de nuestro sistema de gestión. Ahí tenemos las RFIs, solicitudes de información, solicitudes de cambio, comentarios. Los podemos clasificar, darles una fecha límite, filtrar. Es una aplicación bastante sencilla de utilizar, pero muy práctica. O sea, sencilla y práctica. Tiene prácticamente todo lo que tiene un sistema muy completo de gestión de proyectos, pero de forma muy accesible. Aquí tenemos el acceso a esos documentos, como hemos dicho, esos planos. Tenemos la posibilidad también de posicionar, o vamos a llamarlo geoposicionar esos planos directamente también sobre nuestro territorio. Esos planos o mapas que hemos dicho antes, el de Microsoft. Aquí lo estamos viendo con otro tipo de proyecto. Más tiene un sistema, voy a pasarlo deprisa para no alargarnos mucho en el tiempo. Y aquí estamos viendo, vamos a hacer un zoom, cómo podemos dar transparencia. Vamos a acercarnos un poquito más. Dar transparencia a ese plano para visualizarlo sobre el terreno. Ahí lo tenemos. Un aspecto importante que antes no dije es que con Syncrofill, lo veremos después también, pero por si no me acordase de mencionarlo, el hecho de que el sistema nos geolocaliza, o sea, cuando estamos marcando, por ejemplo, en una obra lineal, estamos marcando, bueno, otro tipo de proyecto de gran extensión, estamos marcando, por ejemplo, una incidencia o un comentario, lo estamos marcando directamente, o sea, nos está posicionando con nuestro dispositivo móvil, nos está posicionando directamente en la ubicación donde estamos y ahí directamente podemos marcarlo. Bueno, hay muchos ejemplos que podríamos ver.
Voy a pasarlos. Estos, como digo, esos listados son personalizables, esos formularios. Las incidencias las podemos marcar tanto sobre el modelo, podemos añadirlo a nuestra incidencia, a nuestro formulario, como sobre esa información geográfica, como sobre el plano. Y como dije antes, además, no solo posicionados en el espacio, sino también en el tiempo. Los flujos de aprobación también los podemos definir. Y además, como decía, también en el tiempo, que vemos cómo van apareciendo y desapareciendo esas incidencias. Aquí lo tenemos con otro tipo de proyecto. Teníamos el calendario, lo teníamos aquí antes, ahí lo tenemos. Para visualizar esas tareas sobre el calendario, lo estamos viendo directamente también sobre ese plano. Y podemos añadir cualquier tipo de documento, comentario. Interesante, bueno, los comentarios, los textos los podemos introducir directamente por voz, porque además todos los dispositivos permiten, sobre todo los móviles, vamos, los dispositivos móviles permiten directamente convertir en texto con cualquier idioma. Aquí estamos viendo diferentes pantallas de sincrocontrol. Y en Syncrofill es una aplicación que hoy por hoy la podemos descargar desde el Apple Store. Está también desarrollándose para Android. Y vamos a... Este también es el interface. Estamos muy parecido al de sincrocontrol. Seleccionamos el proyecto. Y digo que esto lo voy a pasar un poquito deprisa. Ahí tenemos la información meteorológica también. Aquí tenemos nuestras tareas, las tareas que están pendientes, las podemos visualizar, como hemos visto también en el modelo, en los planos, o sea, las tenemos referenciadas. Podemos añadir textos, como he comentado antes, directamente por voz. No tener que utilizar ningún teclado. Estamos viendo también con el dispositivo móvil, ese modelo. Lo movemos con una agilidad realmente muy grande. Accedemos a los planos exactamente igual. Podemos hacer anotaciones, podemos marcar incidencias sobre esos planos. O sea, tenemos una funcionalidad también muy alta sobre el dispositivo móvil. Voy a pasar un poco de prisa. Y tenemos lo que vimos antes también, el tema de la actualización de los estados. Distintos formularios. Y esa visualización, incluso la visualización 4D, la secuencia de construcción, la tenemos también sobre ese Syncrofill. Y ahí podemos medir, podemos hacer muchas cosas también con sobre esa tableta o ese teléfono. Incluyendo, como hemos dicho, definir los estados de los recursos. Bueno, para ir acabando, aquí tenemos otro ejemplo, también con Syncrofill. Otro proyecto. Tenemos todos los documentos, los podemos descargar, podemos, como hemos dicho, marcar incidencias, anotaciones, rellenar formularios, hacer solicitudes de cambio, todo directamente sobre un dispositivo móvil. Añadir fotografías, marcar esas incidencias también sobre el plano y visualizar, por ejemplo, o marcarlas directamente sobre el modelo, como estamos también viendo aquí. Otro tipo de proyecto, y aquí podemos marcar esa incidencia que queda ahí registrada. Aquí la tenemos. O sea, desde sincrocontrol, cualquiera desde que tenga acceso a este proyecto podrá ver, si tiene acceso, lógicamente tiene derechos de acceso, podrá ver esa incidencia. Y una vez más ves también el tema de la modificación de los estados de recurso en cualquier otro tipo de proyecto. Marcamos la tarea, aquí tenéis los diferentes estados que hemos definido, veis que aquí hay bastantes. Podemos crear diferentes categorías, marcarlo, actualizarlo e iría a la base de datos central del proyecto. Bueno, no me voy a extender más en esta parte. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Lo que podemos hacer. Aquí tenemos también ese sistema de anotaciones sobre dispositivo móvil. Y exactamente igual en un teléfono. Este sería el interface que tenemos en un teléfono. En resumen, lo que tenemos es, pues eso, un sistema integrado
diferentes visualización, fácil de utilizar y que dentro, o sea, lo que no sabría cómo decirlo, si realmente es una extensión de Syncro o Syncro es la extensión del sistema de gestión de proyectos. O sea, un sistema de gestión de proyectos que solo está gestionando documentos, eh, revisiones de planos, flujos de trabajo, aprobaciones y tareas de campo, o sea, es decir, hay que revisar esto, cosas de ese tipo, nos estamos perdiendo toda la parte de la gestión que lleva un sistema de planificación como es Syncro, como podría ser también sin modelos un proyecto, un primavera, ¿no? En este caso estamos integrando las dos cosas dentro de un sistema de gestión. Creo que eso es una aportación importante al trabajo en proyectos de construcción. Podemos obtener también informes gráficos del proyecto, en este caso pues sería de todas las, por ejemplo, relacionado con los formularios, las incidencias que tenemos en el proyecto, las tareas pendientes, si están en fecha o están atrasadas, pero podemos acceder también a esa base de datos a través de Power BI y obtener información gráfica del modelo, simultáneamente el resto de la información de otro tipo de gráficos o de tablas, o conectarnos aquí, como estáis viendo, por ejemplo, conectando con otras aplicaciones, como es el caso de VCAD, de Bilogic, podemos acceder a esa información y poder visualizar el modelo de forma interactiva también con el resto de información. Bueno. Por último, quería explicar, hemos dicho que tenemos un hub de iModels, ese nuevo hub de Bentley. Bueno, pues igual que nosotros podemos hacer aplicaciones y acceder a esa base de datos, la propia Bentley lo ha hecho con otras aplicaciones suyas. Aquí estamos utilizando LumenRT, que lee directamente esa misma base de datos, o sea, podemos ver la secuencia de construcción, pero podemos añadir, como estamos viendo, podemos añadir coches, personas, vegetación, el entorno que está capturado con Context Capture, la captura de la realidad, y por lo tanto tenemos tres aplicaciones, la captura de realidad, nuestro proyecto planificado con Syncro y además la información adicional de vegetación, de otro tipo de elementos, la atmósfera, el cielo, la luz, que nos la está aportando el propio LumenRT para conseguir presentaciones más comerciales. Hemos visto una presentación muy técnica con el iRay del Syncro como módulo de render de Syncro, pero podemos hacer una presentación más comercial, como estamos viendo aquí. Bueno, y con esto terminamos el webinar de hoy. Esperamos que le haya resultado interesante. Quedamos a su disposición. Pueden contactar con nosotros a través de los formularios de nuestra web, los teléfonos de nuestra web o a través del correo electrónico que ven en pantalla. Si desean más información, conocer el sistema de licenciamiento, estamos encantados de comunicárselo. Les pedimos, por favor, también que al desconectarse les aparecerá en pantalla un formulario y les agradeceríamos que lo rellenasen para poderle darles el mejor servicio. Muchas gracias de nuevo y, como digo, quedamos a su disposición. Hasta otras.